El último viaje. Mi nombre es Carlos Mendoza. Crecí en un pequeño pueblo costero, donde el sonido de las olas y el aroma a sal marina eran tan constantes como el latir de mi corazón. Mi padre, un pescador de toda la vida, se levantaba antes del amanecer para salir al mar, mientras mi madre se ocupaba de nuestra modesta tienda de abarrotes. Éramos una familia humilde, pero nunca nos faltó el pan en la mesa, ni el cariño en el hogar. Recuerdo con nitidez aquellas tardes de mi infancia, sentado en el muelle, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Mi hermana menor, Lucía, solía acompañarme, sus risas mezclándose con el graznido de las gaviotas. Éramos felices en nuestra simplicidad, ajenos a los peligros que acechaban más allá de nuestro tranquilo rincón del mundo. Los años pasaron, y con ellos llegaron los cambios. El pueblo comenzó a crecer, atraído por el turismo y las promesas de una vida mejor. Nuevos rostros aparecieron en las calles, algunos amigables, otros no tanto. La pesca, otrora próspera, empezó a decaer, y con ella, los ingresos de mi familia. Vi a mi padre envejecer prematuramente, sus manos callosas temblando al contar las escasas monedas que traía a casa. Mi madre, siempre fuerte, comenzó a mostrar signos de preocupación en su rostro. Lucía, ahora una adolescente, soñaba con una educación que parecía cada vez más inalcanzable. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con apenas 20 años, decidí partir a la gran ciudad en busca de oportunidades. Me despedí de mi familia con el corazón encogido, prometiendo enviar dinero y regresar pronto. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Bueno, pues les cuento. La ciudad me recibió con su caótica sinfonía de ruidos, olores y luces. Me sentí pequeño, insignificante, un pez fuera del agua en aquel mar de concreto y acero. Los primeros meses fueron duros. Trabajé en lo que pude, lavaplatos, repartidor, obrero de construcción, cualquier cosa para enviar algo de dinero a casa. Fue en uno de esos trabajos donde conocí a Miguel, un hombre alto, fuerte y de mirada penetrante. Miguel parecía fuera de lugar en aquel sucio restaurante donde lavábamos platos hasta la madrugada. Me habló de oportunidades, de dinero fácil, de una vida mejor. En mi ingenuidad y desesperación, sus palabras sonaron como un canto de sirena. Solo tienes que llevar un paquete de un lugar a otro, me dijo una noche, mientras compartíamos un cigarrillo en el callejón trasero del restaurante. Es sencillo y la paga es buena, muy buena. Debí haber escuchado a esa voz interior que me gritaba que me alejara, que aquello no podía ser nada bueno. Pero el recuerdo de mi familia pasando necesidades silenció cualquier atisbo de razón. Pues le dije que sí, sellando mi destino con un simple gesto. El primer trabajo fue tal como Miguel lo describió, sencillo y bien pagado. Recogí un paquete en una dirección, lo entregué en otra, y volví a casa con más dinero del que había ganado en meses. Me dije a mí mismo que sería solo por un tiempo, hasta que pudiera encontrar algo mejor. Pero un trabajo llevó a otro, y otro, y otro más. De pronto me encontré inmerso en un mundo del que no sabía cómo salir. Conocí a personas que me helaban la sangre con solo mirarlas, hombres y mujeres con ojos vacíos y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Aprendí a no hacer preguntas, a no mirar demasiado, a fundirme con las sombras. Mi familia notó el cambio en mis llamadas telefónicas, en la cantidad de dinero que enviaba. Les hablé de un nuevo trabajo, de ascensos y oportunidades. Mentiras que se acumulaban como piedras en mi conciencia, pero me consolaba pensando en Lucía yendo a la universidad, en mis padres finalmente descansando después de una vida de trabajo duro. Fue en una noche lluviosa cuando todo se desmoronó. Miguel me contactó con urgencia, su voz tensa al otro lado del teléfono. Necesitamos que hagas un viaje especial, me dijo. Es importante, muy importante. Algo en su tono me puso en alerta, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás.
Me dirigí al punto de encuentro, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar apestaba a humedad y a algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como el hedor de la muerte. Miguel estaba allí, acompañado por dos hombres que nunca había visto antes. Sus rostros eran máscaras de frialdad, sus ojos evaluándome como si fuera ganado en un mercado. «Carlos», dijo Miguel, su voz extrañamente suave, «necesitamos que lleves algo muy especial a la frontera». Antes de que pudiera responder, uno de los hombres se acercó, sosteniendo lo que parecía ser un chaleco. «Póntelo», ordenó. Con manos temblorosas, obedecí. El chaleco pesaba más de lo que esperaba, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que contenía. «Es simple», continuó Miguel. «Conducirás hasta el punto que te indiquemos. Allí te encontrarás con nuestros asociados. Ellos se encargarán del resto». Quise protestar, decir que esto iba más allá de lo que había acordado, pero las palabras murieron en mi garganta al ver la mirada de advertencia en los ojos de Miguel. Comprendí en ese momento que ya no había vuelta atrás. El viaje fue una pesadilla. Cada bache en el camino, cada sirena de policía a lo lejos, me hacía saltar. El chaleco parecía pesar 1 tonelada, aplastando mi pecho, recordándome constantemente el peligro en el que me había metido. Imaginé a mi familia, ignorante de todo esto, y una ola de culpa y vergüenza me inundó. Llegué al punto de encuentro al amanecer, un desolado tramo de carretera en medio del desierto. Esperé, el sol ascendiendo implacable en el cielo, el sudor empapando mi ropa. Las horas pasaron y nadie apareció. El pánico comenzó a crecer en mi interior. ¿Me habían abandonado? ¿Era una trampa? Fue entonces cuando los vi. 3 vehículos aparecieron en el horizonte, levantando nubes de polvo a su paso. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y alivio. Pero algo no estaba bien. Los vehículos no se detuvieron al acercarse. En cambio, aceleraron. El sonido de disparos rompió el silencio del desierto. Me lancé al suelo, el chaleco pesando como una losa sobre mi cuerpo. Balas silbaban sobre mi cabeza, impactando contra mi auto. En medio del caos, un pensamiento se formó en mi mente. Me habían traicionado. No sé cuánto tiempo duró el tiroteo. Podría haber sido minutos u horas. Cuando finalmente cesó, me atreví a levantar la cabeza. El desierto había vuelto a su silencio, pero ahora estaba manchado de sangre y metal retorcido. Con piernas temblorosas, me puse de pie. Mi auto era una ruina humeante, inservible. A mi alrededor, habían cuerpos inmóviles bajo el sol implacable. Reconocí a algunos de ellos, hombres de Miguel, del otro bando, todos unidos ahora en la muerte. La realidad de mi situación me golpeó como un puño. Estaba solo, en medio del desierto, cargando un chaleco lleno de drogas. No tenía agua, ni comida, ni forma de comunicarme. Y lo peor de todo, no tenía idea de quién podría estar buscándome en este momento. Comencé a caminar. El sol castigaba sin piedad. El chaleco pesaba cada vez más. Mis pensamientos se volvieron hacia mi familia. ¿Qué les pasaría si yo no regresaba? ¿Vendrían estos hombres por ellos? La idea me dio fuerzas para seguir adelante, un paso tras otro. Las horas se fundieron en un borrón de calor y agotamiento. Mi boca estaba seca, mi piel ardía. Alucinaciones comenzaron a aparecer en el horizonte, oasis que desaparecían al acercarme, voces que me llamaban desde la nada. En algún momento, caí de rodillas, incapaz de dar un paso más. Fue entonces cuando lo vi. Un punto en el horizonte, acercándose lentamente. Al principio pensé que era otra alucinación, pero a medida que se acercaba, tomó forma. Un viejo camión destartalado. El vehículo se detuvo junto a mí, y un anciano se asomó por la ventanilla. Su rostro estaba curtido por el sol y los años, sus ojos brillantes de una manera que me inquietó. «Parece que necesitas ayuda, muchacho», dijo con una voz rasposa. Asentí,
demasiado agotado para hablar. El anciano abrió la puerta del pasajero y con las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré al interior. El aire acondicionado, aunque débil, fue un alivio inmediato. ¿A dónde te diriges?, preguntó el anciano mientras ponía el camión en marcha. A casa, respondí sin pensar. Necesito volver a casa. El anciano asintió, como si entendiera perfectamente. El desierto es traicionero, dijo. He visto a muchos como tú a lo largo de los años, jóvenes buscando fortuna, huyendo de algo o de sí mismos. Quise preguntarle a qué se refería, pero el cansancio me venció. Mis ojos se cerraron y caí en un sueño intranquilo. Desperté sobresaltado, desorientado. El camión se había detenido y el anciano ya no estaba. Me encontré solo, en medio de un pueblo fantasma. Edificios abandonados se alzaban a mi alrededor, sus ventanas vacías como ojos sin vida observándome. Salí del camión, llamando al anciano. Solo el eco de mi voz me respondió. El chaleco seguía pesando en mi pecho, un recordatorio constante de mi situación. Comencé a caminar por las calles desiertas, buscando alguna señal de vida, alguna pista de dónde me encontraba. Fue entonces cuando los vi. Figuras moviéndose en las sombras de los edificios, deslizándose de un lugar a otro con una gracia antinatural. No podía distinguir sus rostros, pero sentía sus miradas sobre mí, observando, esperando. El pánico se apoderó de mí. Comencé a correr, mis pasos resonando en el silencio sepulcral del pueblo. Las figuras me seguían, siempre al borde de mi visión, nunca lo suficientemente cerca para verlas claramente, pero siempre presentes. Doblé una esquina y me encontré frente a una iglesia en ruinas. Sin pensar, me lancé hacia ella, buscando refugio. Las puertas de madera podrida cedieron bajo mi peso y caí en la oscuridad del interior. El olor a moho y decadencia me golpeó. Mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra, comencé a distinguir formas en la oscuridad. Bancos rotos, un altar derruido y figuras, docenas de ellas, inmóviles, mirando hacia el altar. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. A medida que me acercaba, los detalles se hicieron más claros. No eran estatuas ni maniquíes. Eran personas. Personas momificadas por el tiempo y el desierto, sus rostros congelados en expresiones de terror y súplica. Un grito se formó en mi garganta, pero antes de que pudiera salir, una mano se posó sobre mi hombro. Me giré, esperando ver al anciano, pero lo que encontré me heló la sangre. Era Miguel, pero no el Miguel que conocía. Su piel estaba gris y arrugada, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. Cuando habló, su voz sonó como arena rozando contra papel de lija. «Bienvenido a casa, Carlos», dijo, su boca abriéndose en una sonrisa que reveló dientes ennegrecidos. «Te estábamos esperando». Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Las figuras momificadas comenzaron a moverse, girando lentamente sus cabezas hacia mí. Reconocí rostros, el anciano del camión, los hombres del tiroteo y, oh Dios, mi familia. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Miguel, o lo que alguna vez fue Miguel, se acercó más. Porque todos pagamos nuestras deudas, Carlos, de una forma u otra. Sentí manos frías agarrándome, tirando de mí hacia el altar. Luché, grité, pero fue en vano. El chaleco en mi pecho parecía cobrar vida propia, envolviéndome, sofocándome. Lo último que vi antes de que la oscuridad me engullera fue el rostro de mi padre, sus ojos vacíos mirándome con una mezcla de decepción y tristeza. Desperté jadeando, empapado en sudor frío. Me encontraba en una habitación de hotel barata, las sábanas enredadas alrededor de mi cuerpo. Por un momento, la confusión reinó en mi mente. ¿Había sido todo un sueño? Pero entonces vi el chaleco, cuidadosamente doblado sobre una silla. La realidad me golpeó como un mazo. El viaje, el tiroteo, el desierto.
Todo había sido real. Pero ¿cómo había llegado aquí? Me levanté con dificultad, mis músculos protestando con cada movimiento. La habitación daba vueltas, y tuve que apoyarme en la pared para mantener el equilibrio. Fue entonces cuando noté algo en el espejo. Un mensaje escrito con lo que parecía ser lápiz labial rojo. El trabajo no ha terminado. Tienes 24 horas. El pánico se apoderó de mí, haciendo que mi corazón latiera desbocado. Me acerqué al espejo, pasando mis dedos temblorosos por las letras rojas. Eran reales, no una alucinación producto de mi mente agotada. Alguien había estado en esta habitación mientras yo dormía, alguien que sabía quién era yo y qué estaba haciendo. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando alguna pista, alguna explicación. La habitación era básica: una cama, una mesita de noche, un pequeño televisor antiguo. Nada fuera de lo común, excepto por el chaleco y ese inquietante mensaje. Me dirigí a la ventana y corrí las cortinas desgastadas. El sol ya estaba alto en el cielo, iluminando un paisaje desolado de edificios deteriorados y calles polvorientas. No reconocía el lugar, pero por el aspecto, parecía ser un pueblo fronterizo, olvidado por el tiempo y la prosperidad. Volví mi atención al chaleco. Lo levanté con cuidado, sintiendo su peso, esa carga que ahora parecía definir mi existencia. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Continuar con la entrega como si nada hubiera pasado? ¿Huir? ¿Entregarme a las autoridades? Cada opción parecía peor que la anterior. Si continuaba, estaría adentrándome más en este mundo oscuro del que ya no estaba seguro de poder escapar. Si huía, ¿a dónde iría? Seguramente me encontrarían, y las consecuencias serían... No quería ni pensarlo. Y entregarme. Bueno, eso significaría el fin de todo. Mi libertad, el bienestar de mi familia, mi futuro, mi familia. El pensamiento de ellos hizo que mi estómago se retorciera de culpa y preocupación. ¿Qué estarían pensando ahora? ¿Sabrían que algo andaba mal? ¿Estarían en peligro por mis acciones? Necesitaba comunicarme con ellos, asegurarme de que estuvieran bien. Busqué frenéticamente mi teléfono, pero no lo encontré por ninguna parte. Otra señal de que mi situación estaba fuera de mi control. Me senté en el borde de la cama, tratando de calmar mi respiración y pensar con claridad. Tenía que hacer algo, tomar una decisión. Las palabras del mensaje resonaban en mi mente. 24 horas. El tiempo corría en mi contra. Decidí que lo primero que necesitaba era información. Tenía que saber dónde estaba exactamente y qué había pasado desde el tiroteo en el desierto. Con cuidado, me asomé al pasillo del hotel. Estaba desierto, el silencio apenas interrumpido por el zumbido de un viejo aire acondicionado. Bajé las escaleras, cada crujido de los escalones haciendo que mi corazón saltara. El lobby estaba vacío, a excepción de un hombre mayor sentado detrás del mostrador, su mirada fija en una pequeña televisión. Me acerqué, tratando de parecer lo más casual posible. «Buenos días», dije, mi voz sonando ronca y extraña incluso para mí. El hombre apartó la vista de la televisión, sus ojos cansados evaluándome con una mezcla de desinterés y sospecha. «¿Qué quiere?», gruñó. Yo me preguntaba si podría decirme dónde estamos exactamente. Tuve un viaje largo y estoy un poco desorientado. El hombre soltó una risa seca, sin humor. «Bienvenido a el olvido, amigo, aunque dudo que encuentre mucho que celebrar aquí». El nombre del pueblo era apropiado, pensé. ¿Y hay algún lugar cerca donde pueda conseguir algo de comer? ¿Tal vez un teléfono público? El hombre señaló hacia la calle. Hay una cafetería a 2 cuadras, si todavía está abierta. En cuanto al teléfono, se encogió de hombros. Buena suerte con eso. Las líneas llevan caídas semanas. Murmuré un agradecimiento y salí del hotel, el calor del exterior golpeándome como una pared. Las calles estaban prácticamente desiertas.
Solo algunos perros callejeros vagando sin rumbo y un par de ancianos sentados en el porche de una casa decrépita. Encontré la cafetería, un establecimiento destartalado con un letrero descolorido que apenas se sostenía sobre la puerta. Al entrar, el tintineo de una campana anunció mi presencia, haciendo que los pocos clientes giraran sus cabezas para mirarme. Me senté en la barra, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Una camarera de mediana edad se acercó, su expresión una mezcla de cansancio y resignación. «¿Qué va a hacer?», preguntó, su voz monótona. «Un café, por favor. ¿Y si tiene algo para comer?». Ella asintió sin decir palabra y se alejó. Minutos después, regresó con una taza de café que olía a quemado y un plato con huevos revueltos que habían visto días mejores. Mientras comía mecánicamente, tratando de ignorar el sabor, escuché fragmentos de conversaciones a mi alrededor. La mayoría eran quejas sobre el calor, la falta de trabajo, la decadencia del pueblo. Pero entonces, algo captó mi atención. Dicen que encontraron varios cuerpos en el desierto. Un tiroteo o algo así. Me congelé, el tenedor a medio camino de mi boca. Agucé el oído, tratando de captar más detalles sin parecer sospechoso. Sí, lo escuché en la radio. Parece que fue una guerra entre carteles. La policía está investigando, pero ya sabes cómo son las cosas por aquí. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si la policía estaba investigando, significaba que pronto estarían haciendo preguntas. Preguntas que yo no podía responder sin incriminarme. Terminé mi comida rápidamente y pagué, dejando la cafetería con paso apresurado. De vuelta en la calle, el sol parecía aún más implacable. Sentía que cada persona que pasaba me miraba con sospecha, como si supieran quién era yo y qué había hecho. Regresé al hotel, subiendo las escaleras de 2 en 2. Una vez en la habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, jadeando. El mensaje en el espejo parecía burlarse de mí. 24 horas. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Continuar con la entrega como si nada hubiera pasado? ¿Pero a quién? ¿Y dónde? No tenía instrucciones, ni contactos, nada. Me acerqué al chaleco y lo examiné más de cerca. Tal vez había algo que había pasado por alto, alguna pista oculta. Fue entonces cuando lo noté, un pequeño bulto en uno de los bolsillos interiores. Con manos temblorosas, metí los dedos en el bolsillo y saqué un pequeño dispositivo electrónico, no más grande que un reloj de pulsera. Tenía una pantalla oscura y un solo botón en el lateral. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba el dispositivo. ¿Era un rastreador? ¿Un comunicador? ¿O algo más siniestro? Con un profundo respiro presioné el botón. La pantalla cobró vida, mostrando un mapa. Un punto rojo parpadeaba, presumiblemente mi ubicación actual. Y había una línea trazada desde ese punto hasta otro lugar, marcado con una X. Entendí entonces lo que se esperaba de mí. Tenía que seguir ese mapa, llegar a ese punto marcado, en 24 horas. Me senté en la cama, la cabeza entre las manos. Parte de mí quería tirar el chaleco, el dispositivo, todo, y simplemente correr. Correr hasta que mis pies sangraran, hasta que el desierto me tragara y me olvidara de todo esto. Pero sabía que no era una opción, no solo por las amenazas implícitas que pendían sobre mi cabeza, sino por mi familia. Si desaparecía, si fallaba, ¿qué les pasaría a ellos? Con una determinación nacida de la desesperación, me puse de pie. Tenía una misión, un destino, y por el bien de todos los que amaba, tenía que cumplirla. Me puse el chaleco sintiendo su peso como una sentencia. Guardé el dispositivo en mi bolsillo y me miré una última vez en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada era un extraño, ojos hundidos, barba incipiente, una expresión de resignación y miedo. «Lo siento», murmuré, aunque no estaba seguro a quién le pedía perdón. ¿A mi familia? ¿A mí mismo? ¿A la persona que una vez fui? Salí de la habitación sin mirar atrás. El pasillo estaba vacío.
mis pasos resonando en el silencio. Bajé las escaleras, pasé frente al recepcionista que ni siquiera levantó la vista de su televisor y salí a la calle. El calor me golpeó como un puño, pero apenas lo noté. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa: seguir el mapa, llegar al destino, sobrevivir. Comencé a caminar, dejando atrás el olvido, adentrándome en el desierto que se extendía más allá del pueblo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras. En otras circunstancias, podría haber sido hermoso. Ahora, solo marcaba el paso del tiempo, cada minuto acercándome más a un destino incierto. Mientras caminaba, mi mente vagaba. Pensé en mi familia, en el pueblo costero donde crecí, cómo había llegado a esto. Cada decisión, cada giro equivocado que me había llevado a este momento pasó por mi mente como una película en cámara rápida. El desierto se extendía interminable ante mí, el horizonte difuso por el calor. De vez en cuando consultaba el dispositivo, asegurándome de que seguía la ruta correcta. El punto de destino parecía inalcanzable, pero seguía adelante, un paso tras otro. A medida que la noche caía, el calor dio paso a un frío penetrante. Me abracé a mí mismo, agradeciendo el abrigo adicional que proporcionaba el chaleco, a pesar de su siniestro contenido. Las estrellas aparecieron en el cielo, brillantes y numerosas como nunca las había visto en la ciudad. Su belleza contrastaba cruelmente con mi situación. Me pregunté si alguien más estaría mirando estas mismas estrellas, pensando en mí, mi familia, Miguel, los misteriosos jefes para los que ahora trabajaba sin saberlo. Caminé durante horas, deteniéndome solo para tomar pequeños sorbos de una botella de agua que había tenido la previsión de comprar antes de salir del pueblo. Mis pies dolían, mis músculos protestaban, pero el miedo y la determinación me impulsaban a seguir adelante. En algún momento de la madrugada, mis pasos se volvieron vacilantes. El cansancio nublaba mi mente, y las formas del desierto comenzaron a distorsionarse ante mis ojos. Espejismos, alucinaciones. No estaba seguro. Veía figuras moviéndose en la periferia de mi visión. Escuchaba susurros en el viento. Fue entonces cuando lo vi. Un edificio, emergiendo de la oscuridad como un espejismo. Me froté los ojos, seguro de que era otra alucinación. Pero a medida que me acercaba, se volvía más sólido, más real. Era una estación de servicio abandonada. El tiempo y el desierto habían hecho estragos en la estructura, pero seguía en pie, un recordatorio solitario de tiempos mejores. Me acerqué con cautela, alerta ante cualquier señal de peligro. El lugar parecía desierto, pero en mi situación no podía confiarme. Rodeé el edificio, buscando una entrada. La puerta principal estaba bloqueada por tablas, pero encontré una ventana rota en la parte trasera. Con cuidado, me deslicé al interior. El olor a polvo y abandono me golpeó de inmediato. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad del desierto, se adaptaron rápidamente. Estantes vacíos, un mostrador cubierto de arena, restos de lo que alguna vez fue una tienda de conveniencia. Me dejé caer en un rincón, exhausto. Sabía que no debía detenerme, que el tiempo corría en mi contra, pero mi cuerpo no podía más. Solo unos minutos, me dije, solo un breve descanso. Cerré los ojos, y de inmediato, el sueño me arrastró. En mis sueños, vi a mi familia. Estaban en nuestra vieja casa junto al mar, pero algo no estaba bien. Sus rostros estaban borrosos, sus voces distorsionadas. Trataban de decirme algo, advertirme, pero no podía entenderlos. Me acercaba a ellos, pero cuanto más cerca estaba, más se alejaban. De repente, la escena cambió. Estaba de vuelta en el desierto, pero no estaba solo. Figuras encapuchadas me rodeaban, sus rostros ocultos en la sombra. Una de ellas se acercó y cuando bajó su capucha, vi el rostro de Miguel, pero no como lo recordaba. Su piel estaba gris, sus ojos hundidos y sin vida.
El tiempo se acaba, Carlos, dijo, su voz un susurro áspero. Tienes que terminar lo que empezaste. Me desperté sobresaltado, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas rotas de la estación de servicio, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me puse de pie de un salto maldiciendo mi debilidad. ¿Cuánto tiempo había dormido? Saqué el dispositivo de mi bolsillo, temiendo lo peor. El mapa seguía allí, el punto de destino parpadeando, burlándose de mí. Y en la esquina de la pantalla un contador, 10:23:47. Poco más de 10 horas. El pánico me invadió. Había perdido un tiempo precioso, y aún me quedaba un largo camino por recorrer. Salí de la estación de servicio, enfrentándome nuevamente al implacable sol del desierto. El chaleco pesaba más que nunca, una carga física y emocional que amenazaba con aplastarme. Retomé mi camino, forzando a mis piernas cansadas a moverse. Y por fin, el dispositivo vibró en mi mano. Había llegado. De repente, figuras emergieron de las sombras de las ruinas, rodeándome. Rostros familiares, Miguel, los sicarios del tiroteo, incluso el anciano del camión, todos con ojos vacíos y piel gris. «Bienvenido, Carlos», dijo Miguel, su voz un susurro áspero. «Es hora de unirte a nosotros». Intenté correr, pero mis pies se hundieron en la arena. Manos frías me agarraron, tirando de mí hacia abajo. Grité, luchando desesperadamente. Un helicóptero apareció sobre nosotros, su luz cegadora iluminando la escena macabra. Hombres de negro descendieron, abriendo fuego contra las figuras espectrales. En medio del caos, logré liberarme. Corrí hacia el helicóptero, balas silbando a mi alrededor. Salté aferrándome al patín del helicóptero mientras se elevaba. Abajo, las figuras se desvanecían en la arena, sus gritos ahogados por el rugido de las hélices. Mientras nos alejábamos, vi a mi familia entre las ruinas, sus rostros una mezcla de decepción y horror. Extendí mi mano hacia ellos, pero era demasiado tarde. El desierto se tragó todo, dejándome solo con la certeza de que mi pesadilla apenas comenzaba.